Regulación por conmutación sin aislamiento. Configuración reductora. Parte 1. Los objetivos de este punto son conocer la configuración circuital, las propiedades y los modos de operación del circuito regulador por conmutación tipo reductor sin aislamiento, conocer las ecuaciones de diseño correspondientes y el proceso de deducción de las mismas a partir de la configuración circuital, y aplicar dichas ecuaciones para diseñar este tipo de circuitos para producir las características de salida que sean especificadas. La figura muestra la configuración circuital de la etapa de potencia del circuito regulador por conmutación tipo reductor sin aislamiento, mejor conocido como conversor de DC reductor o en la terminología estadounidense buck converter, conversor de tobo, en la configuración básica de fuente de tensión regulada. El cuadro rojo resalta los dos elementos que forman el troceador y el azul los dos elementos del filtro de salida. El troceador está formado por un solo conmutador completamente controlado, el dispositivo Q, y por uno no controlado, el diodo D, por lo que el circuito tiene solo dos modos de operación según Q esté encendido o apagado. En el dibujo Q se representa por el símbolo de un transistor BJT tipo NPN, pero el circuito puede operar con un MOSFET tanto de silicio como de carburo de silicio, o con un IGBT de silicio o de carburo de silicio, o con un transistor tipo HEMT de nitruro de galio. De hecho, la tendencia actual en los nuevos diseños es emplear MOSFET de carburo de silicio o HEMTs de nitruro de galio para maximizar la frecuencia de conmutación. La figura presenta el esquema de operación del conversor, combinando las funciones del transistor y del diodo en el conmutador de dos posiciones. El estado de este conmutador define los dos modos de operación del circuito, ingeniosamente llamados modo 1 y modo 2. El análisis se realiza asumiendo que el circuito opera en el régimen de operación con corriente no interrumpida, o CCM, Continuous Current Mode, esto es, asumiendo que, en estado estacionario, la corriente en la inductancia del filtro de salida nunca se hace cero. Modo de operación 1. El conmutador Q está en conducción, encendido. En estado estacionario, el modo 1 se inicia cuando el conmutador completamente controlado Q recibe la orden de conducir y continúa durante todo el tiempo que esa orden está aplicada y Q conduce. Durante este tiempo, el transistor puede ser reemplazado por un cortocircuito, en primera aproximación. Cuando Q conduce, la tensión de alimentación B sub S queda aplicada entre el cátodo y el ánodo del diodo D, el cual queda polarizado en inverso y no puede conducir, por lo que puede ser reemplazado, en primera aproximación, por un circuito abierto. Suponiendo, en primera aproximación, que los dos dispositivos semiconductores son ideales, el circuito equivalente durante el modo 1 de operación se reduce al presentado en la figura. La fuente DC de alimentación queda directamente aplicada al extremo izquierdo de la inductancia, de forma que la corriente de salida de la fuente I sub S es la corriente en la inductancia. Dado que el extremo derecho de la inductancia está permanentemente conectado al terminal superior del condensador, la tensión aplicada a la inductancia es la diferencia entre la tensión de la fuente DC, B sub S, y la tensión en el condensador, B sub C. Por supuesto, la tensión de salida que el circuito aplica a la carga B sub 0 es igual al voltaje en el condensador de salida del filtro. De hecho, esta igualdad es permanente, no depende del modo de operación en el que se encuentre el circuito. Partiendo de la relación básica entre la tensión aplicada y la derivada de la corriente en la inductancia, se define matemáticamente la relación entre la tensión en la fuente DC, la tensión en el condensador que, por conexión, es la tensión de salida, y la variación de la corriente en la inductancia, delta I, en el intervalo T1, durante el cual el circuito está en el modo 1. En principio, delta I podría ser positivo o negativo, pero dado que para que el circuito funcione como una fuente es preciso que fluya energía de la fuente a la carga, por hipótesis debemos asumir que la variación ocurre en la forma de un crecimiento de la corriente en la inductancia.
Esto es, se cumple que la corriente al final del intervalo t I sub L2 es mayor que I sub L1, la corriente al comienzo del intervalo, aunque, por supuesto, ambos valores son desconocidos de momento. Adicionalmente, dada la dirección en la que circula la corriente, es evidente que el condensador se carga con la misma polaridad que la fuente externa y que la tensión de salida necesariamente tiene que ser igual o menor que la tensión de la fuente externa, lo que implica que efectivamente esta configuración, si funciona, debe operar como un conversor reductor. La figura muestra una gráfica ideal del comportamiento de la corriente durante el modo 1 de operación, asumiendo un crecimiento totalmente lineal, lo que implica que la tensión aplicada a la inductancia durante el tiempo T1 versus S menos V0 es perfectamente constante. Esta hipótesis debe ser confirmada, demostrando eventualmente que el circuito se comporta como se desea y por lo tanto V0 es efectivamente constante, o por lo menos su rizado es suficientemente pequeño para ser despreciado. En todo caso, para el argumento que se está desarrollando, lo único importante es el valor de delta I, no la forma matemática de la función de crecimiento que ocurre realmente. Modo de operación 2. El conmutador Q en bloqueo, apagado. Transcurrido el tiempo T1, el controlador apaga al conmutador completamente controlado Q, por lo que en primera aproximación este dispositivo puede ser reemplazado por un circuito abierto. Al apagarse Q, se corta la conexión entre la fuente de entrada y la inductancia. La energía atrapada en el campo magnético de la inductancia L obliga a que la corriente I sub L siga circulando, lo que fuerza al diodo D a entrar en conducción, por lo que puede ser reemplazado en primera aproximación por un cortocircuito. En estas condiciones, cuando Q está apagado, conduce el diodo D y la corriente I sub L se reduce, ya que ahora la tensión aplicada a su terminal izquierdo es cero, mientras que su terminal derecho sigue conectado a la tensión de salida V sub 0, positiva y además constante por hipótesis. Dado que ahora la tensión aplicada en la inductancia es negativa, la corriente I sub L empieza a disminuir, dado que como condición de análisis se está asumiendo que el circuito está operando en régimen permanente, el modo 2 de operación debe determinar en el instante T2, cuando la corriente I sub L se ha reducido hasta volver a alcanzar el valor I sub L1, momento en el cual el circuito de control debe encender a Q para iniciar otro ciclo de operación. Definida la variación de la corriente durante el intervalo T2, para que el circuito opere en estado estacionario, es preciso que el crecimiento de la corriente en el intervalo T1 sea igual a su reducción en el intervalo T2, lo que permite establecer una relación entre los voltajes aplicados y los tiempos de duración de los dos modos, que es no solo independiente del valor de la corriente en la inductancia, sino también del valor de la inductancia, siempre que no se interrumpa la corriente en el ciclo. Efectivamente, la condición de operación en estado estacionario lo que requiere es que las áreas voltaje-tiempo aplicadas sobre la inductancia en cada modo de operación sean iguales, como muestra la figura. Este es un principio interesante que resulta muy poderoso en el análisis del comportamiento de múltiples circuitos electrónicos de potencia. La lámina presenta la forma de onda de la corriente en la inductancia en el ciclo completo de operación. El valor pico de la corriente en la inductancia I sub Lp, que es igual a los valores pico de las corrientes en el transistor I sub Sp y el diodo I sub Dp, se produce en el momento en que se conmuta el transistor de paso de conducción a corte. La lámina muestra la composición de la corriente en la inductancia, formada con los aportes secuenciales de la corriente en el conmutador controlado, que es también la corriente en la fuente DC externa, y la corriente en el diodo de libre conducción, cuando el conversor opera en el modo de corriente no interrumpida.
La lámina presenta la forma de onda de la tensión sobre el conmutador controlado Q cuando el conversor opera en el modo de corriente no interrumpida. La lámina presenta la forma de onda de los pulsos de corriente en el conmutador controlado Q, que, por conexión, es también la forma de onda de la corriente que entrega la fuente externa al circuito regulador cuando el conversor opera en el modo de corriente no interrumpida. La lámina presenta la tensión aplicada sobre el diodo de libre conducción cuando el conversor opera en el modo de corriente no interrumpida. La lámina presenta la corriente en el diodo cuando el conversor opera en el modo de corriente no interrumpida. En principio, el conversor puede operar con frecuencia de conmutación fija o variable, y en el caso de operar con frecuencia de conmutación variable, se puede operar con tiempo de encendido T1 fijo y tiempo de apagado T2 variable, para ajustar las áreas de voltaje-tiempo, o, a la inversa, con tiempo de apagado fijo, quedando entonces el tiempo de encendido como la variable de ajuste de las áreas voltaje-tiempo. La operación con frecuencia de conmutación fija simplifica fuertemente el diseño del filtro de salida para asegurar que el rizado de voltaje a la salida no supere el valor que se especifique como objetivo de diseño de la fuente de retención regulada por conmutación, y es el que se va a considerar en estas notas. Las formas de operación con frecuencia de conmutación variable tienden a ser más usadas en aplicaciones para control de motores DC de alta potencia mediante equipos conversores implementados con tiristores operando en régimen de conmutación forzada. Operando con frecuencia de conmutación constante, también es constante el periodo T, la duración completa del ciclo de trabajo, esto es, la suma de los tiempos de encendido T1 y apagado T2. En estas condiciones se puede entonces definir al tiempo de encendido T1 como una fracción Kt del período, lo que define a T2 como la fracción complementaria de dicho período, 1 menos K, T. Reemplazando estos valores en la ecuación 6, se encuentra la relación que existe entre la tensión de salida, la tensión de entrada y el ciclo de trabajo K. La tensión de salida de la fuente, B sub A, es igual a la tensión de entrada, B sub S, multiplicada por el ciclo de trabajo K. Como por definición K es un número entre 0 y 1, la tensión de salida efectivamente está acotada y resulta siempre menor o igual a la tensión de entrada. Esto, además de demostrar que la hipótesis sobre la naturaleza reductora de esta configuración es cierta, permite hacer una comprobación rápida de la coherencia de los argumentos desarrollados hasta ahora. La ecuación predice que con K igual a 0, la salida es nula, lo que evidentemente se puede comprobar que es cierto por simple inspección. Con K igual a 0, el conmutador principal no conduce nunca, y por lo tanto el condensador no se puede cargar. En el otro extremo del rango, con K igual a 1, el conmutador principal Q conduce siempre, por lo que la fuente y la salida están directamente conectadas todo el tiempo y, evidentemente, son iguales. La figura muestra la relación lineal entre la tensión de salida B sub A y el ciclo de trabajo K en el conversor reductor por conmutación cuando se considera que los componentes son ideales.